En esta oportunidad vamos a tratar el tema del ciclo económico. Es un tema importante. Hay que considerar que los ciclos económicos son un rasgo esencial del capitalismo contemporáneo, que este ciclo económico describe esas fluctuaciones recurrentes de la actividad económica en una sociedad y por tanto su estudio es importante. Pasemos a ver el contenido a desarrollar. Primer punto, vamos a hablar un poco sobre las diferentes perspectivas del ciclo económico, tanto en su definición como en la tipología según el tiempo o duración del ciclo. Acá nos enfocaremos en las definiciones de Carlos Marx, de Schumpeter, de Minsky, de Keynes, de Minsky, y en el caso de los ciclos según su duración, abordaremos los ciclos de tipo Kitchin, juglar, Kuznets y los de onda larga conocidos como los ciclos Kondratiev. Seguidamente de eso, en el segundo punto, vamos a analizar la identificación, la caracterización de las fases del ciclo económico, donde veremos cómo estas etapas, estas fases están compuestas y cuáles son sus características principales. De igual manera, vamos a dedicar un momento al estudio de la amplitud y de la longitud del ciclo económico. En el punto 3 vamos a visualizar los diferentes patrones de comportamiento del ciclo económico. Es decir, los ciclos económicos tienen duraciones, amplitudes, comportamientos diferentes, y vamos a analizar ese comportamiento, como ciclos cortos se dan ciertas etapas, en ciclos largos se dan otras etapas y que se van a repetir a lo largo de ese comportamiento cíclico. Y finalmente en el punto 4 vamos a dedicar un apartado al tema del fechado del ciclo económico. Esto es importante, ¿verdad? El fechado se refiere a la identificación y el seguimiento de esas fases del ciclo económico. Saber con exactitud o una aproximación de cuándo se inicia cada fase, cada etapa y su finalización. Es una herramienta crucial el fechado del ciclo económico para el análisis económico, ya que esto proporciona información relevante sobre el rumbo, sobre la dirección de la economía, que servirá para la toma de decisiones, tanto en tema empresarial como de política económica. En este video vamos a desarrollar el contenido sobre las fases del ciclo económico. El ciclo económico, ya lo hemos dicho, se compone de diferentes fases que van a reflejar esos patrones de expansión, de contracción de la actividad económica de una sociedad. Veamos cuáles son. Primeramente vamos a tener en el eje de las abscisas, vamos a tener el lapso temporal, la variable tiempo, denominada con una T minúscula, y en el eje de las ordenadas, pues ahí se colocará el crecimiento económico, que se mide por la variación del PIB. Se puede utilizar también el PIB en niveles. Esto va a depender de las características y objetivos o el propósito de la investigación que requiera el analista o investigador. Vamos a tener una onda cíclica. Hemos dicho que el ciclo económico se refiere a esas fluctuaciones, a ese movimiento cíclico de la actividad que tiene un comportamiento fluctuante. Entonces vamos a representarlo mediante esta onda cíclica, mediante este patrón oscilatorio que podemos visualizar. Podemos notar que este patrón oscilatorio tiene cierto comportamiento, ciertos giros, ciertos puntos de cambio, ciertos cambios de inflexión. Entonces vamos a identificar el primer punto de inflexión, ese primer punto de giro, y tomando de referencia la variable temporal,
Entonces tendríamos el primer punto de giro, que sería el punto A, que se registra en el momento T sub 0, que este momento temporal, recordemos, puede ser un mes, puede ser un trimestre, puede ser anual, eso va a depender de la serie temporal en estudio, y que en ese momento T sub 0 vamos a tener nuestro primer punto mínimo, que también se conoce como fondo, ¿verdad? También se le denomina valle en términos de ciclo económico. Y en este punto, en este fondo, es de prestar atención porque a partir de este punto, como se da un cambio, se da un giro en el comportamiento de la actividad económica. Y a partir de acá, la actividad económica comienza a mejorar, ¿verdad? Comienza a subir. Por eso es que a este punto también se le conoce como el punto de recuperación, porque nos muestra que la economía viene de un declive y a partir de este punto, a partir de este momento, va a comenzar a mostrar signos de recuperación, de crecimiento. A partir de este punto es lo que se inicia como la fase de auge cíclico. En términos generales, esta fase de auge cíclico está caracterizada por una actividad económica dinamizada, por un aumento en la actividad económica, en el bienestar general, es decir, se expande la inversión, hay más aumento en la inversión de capital, se incrementa la ocupación, hay una expansión del sistema de crédito, hay aumento de los precios de los activos, los precios comienzan a subir de los bienes y servicios, y también se manifiestan presiones salariales, ¿ya? Además, es importante mencionar que en esta fase de auge cíclico, la tasa de ganancia de los capitalistas se reconstituye en su nivel previo, que venía de la fase recesiva, y comienza a dar muestras de crecimiento de la tasa. Ahora, esta fase de auge cíclico va a terminar en el siguiente punto de giro, en el segundo punto de inflexión, cuando se da un cambio en ese dinamismo que se traía a la economía de auge. Esto lo representamos como el punto B, ¿verdad? Que nos muestra ese punto de inflexión, nos muestra ese punto máximo de la fase que se registra en el momento T sub 1. Este también se le conoce como el punto cima, ¿verdad? Que es la finalización de la fase de auge cíclico, y también se le conoce como el punto de crisis, ya que la fase de auge cíclico termina en ese punto de crisis, ¿verdad? En ese punto máximo, porque acá es donde se detiene ese comportamiento dinámico de la economía, y se va a comenzar un periodo de recesión. Entonces, ese cambio o ese punto de inflexión para iniciar la siguiente fase se da cuando la actividad económica declina su ritmo de expansión y va a comenzar a descender. Es aquí donde se da inicio a la fase recesiva del ciclo económico, la segunda fase. Por tanto, esta fase va a tener su inicio en el punto de crisis o en el punto más alto inmediato anterior, denominado cima, o el punto B como lo hemos señalizado en este caso, y algunos economistas también lo denominan pico, ¿verdad? Y este punto nos va a marcar el fin de la fase de auge cíclico y el inicio de la fase recesiva del ciclo. Acá en esta fase, en términos generales, caracterizada por la reducción de los ingresos de las familias, se reducen por tanto su consumo, las compras, cae el ahorro, las ventas, las empresas ven cómo se reducen las ventas, su producción, se incrementan las existencias. Esto llevará a un incremento del desempleo, ¿no? Hay una incertidumbre empresarial y por tanto hay una caída de la confianza empresarial. También los consumidores entran en incertidumbre.
la expansión del crédito que veníamos de la fase de auge cíclico aquí se contrae y se comienzan a presentar diferentes restricciones financieras. Que esto generalmente se le conoce como el periodo de vacas flacas, le dicen algunos. Y dicha fase se va a completar hasta llegar a su punto más bajo, que aquí se ha señalizado con el punto C. Este punto nos muestra el nuevo cambio de dirección, el punto de inflexión en el comportamiento de la actividad económica, que se da en ese momento T sub 2. Este punto, ya habíamos dicho, a los puntos mínimos se les conoce como fondos, se les conoce como valle y también es un nuevo punto de recuperación del ciclo económico. Es importante mencionar que esta fase va a terminar, va a finalizar en ese punto de recuperación. Y como mencionábamos antes, un punto de recuperación está referido a un momento en el que la economía, que ha estado en recesión o en contracción, comienza a mostrar signos de crecimiento y a mejorar sus niveles de operación. Se empieza a recuperar la economía. Es relevante detenernos un momento para analizar la presencia de estos dos momentos fundamentales o dos puntos fundamentales en el ciclo económico, que tenemos por un lado el punto A y el punto C, que son el punto mínimo, que son el punto de recuperación, que son el punto más bajo de la fase recesiva del ciclo económico. Y por otro lado tenemos el punto B, que es el punto máximo de la fase de auge cíclico, y es donde va a iniciar la caída de la actividad económica. Entonces es importante entender qué son estos puntos y que se dan en estos puntos de recuperación y puntos de crisis económica.